Inge, Sí, entonces según la pregunta, la última pregunta que nos puso, que sería la estructura del estado de pérdidas y ganancias, o sea, solo serían ingresos y ventas gastos. y gastos, o No, sea, ingresos y gastos, nada más. eso, ingresos y gastos, Nada más. porque en Sí, sí los costos y gastos son pero egresos de una inversión, ¿no? está dentro de ellos, dentro de la estructura mismo está. Ujú. Sí, solo, como les digo, las diferencias conceptuales nada más que existen. Son diferencias conceptuales que se establece dentro. Y hay que conocer las definiciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Porque no es, como les digo, depende del tipo de empresa, de la actividad y del tipo de empresa. ¿Sí? Unas tienen, como les digo, mucho mayor el número de cuentas, otras tienen mucho menor el número de cuentas. Y va a depender, como les digo, del tipo de empresa. En los bancos, asimismo, existen cuentas que es de la cantidad bancaria, que por ejemplo dicen cuentas contingentes. ¿Qué son? ¿Sí? Existe una cuenta que dice el patrimonio técnico. ¿Qué es el patrimonio? ¿Sí? ¿Qué otra cuenta que dice superávit por revalorización de activos? ¿Qué significa eso? En la parte, en la parte de la contabilidad bancaria, ¿no? Entonces son diferentes cuentas que existen. Entonces, si nosotros analizamos de las empresas, necesariamente, como les digo, hay que saber, hay que conocer las cuentas. Eso se llama saber leer los estados financieros para el análisis respectivo. Si no conocemos lo que significa cada uno de ellos, ¿cómo vamos a poder dar un criterio? ¿Cómo vamos a poder dar una opinión sobre ellos? ¿Sí? Entonces no podemos hacerlo. Ya, entonces esto del estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Ingresos. Aquí también está puesto, ¿no? Entonces son desembolsos, igual que los gastos, erogación o desembolso. ¿Sí? De cada uno de ellos con sus respectivas clasificaciones referentes. Entonces eso tenemos que revisar nosotros estos estados financieros y conocer. Aquí sí hay que conocer, como les digo, los conceptos y lo que significa cada una de las cuentas. Entonces, cada una de estas estructuras, principalmente de estos dos estados financieros generales básicos, que son los que manejan todas las empresas, los que mayormente manejan y los cuales tienen que al final del ejercicio económico ser elaborados y luego remitidos, copias remitidas a las entidades respectivas de control y también del Estado del gobierno. ¿Sí? Y con referencia a las auditorías respectivas. Ya habíamos visto este asunto de aquí. Sí, no sé. Ya, entonces vamos a pasar a ver las técnicas de análisis financiero. Asimismo, en lo que tiene que ver la utilidad que tienen cada una de estas técnicas. No podemos decir que la una es mejor que la otra.
Por lo general, las técnicas que se aplican del análisis financiero, sí, está como referencia para el momento en que se están elaborando, se está analizando los estados financieros de las empresas, ir corrigiendo, ir tomando decisiones sobre el funcionamiento de cada una de las cuentas. ¿Cómo van activándose cada una de las cuentas? ¿Sí? Para tomar la decisión respectiva. Si nosotros hacemos un análisis financiero y vemos dentro de dicho análisis que tenemos un alto valor en la cuenta mercaderías, ¿qué es lo que pasa con la empresa? ¿Por qué tiene volúmenes altos de mercaderías? A pesar de que es activo. ¿Sí? Eso no le beneficia a la empresa, porque esa mercadería se tiene que vender y vender con mayor frecuencia, mayor rapidez. Entonces, establecer el beneficio que tiene cada una de las cuentas. Entonces, para eso son estas técnicas. ¿Sí? Y tomar decisiones sobre aquellas cuentas en las cuales le creen algún inconveniente, alguna dificultad a la empresa. Porque si tenemos altos volúmenes de mercadería, eso se asume que no se está vendiendo. Ahí vamos a observar los niveles de ventas de la empresa. Las ventas que son el principal rubro de ingresos de la misma. Y ahí sí los propietarios, los dueños tomarán la decisión respectiva y harán el análisis respectivo de por qué las ventas están disminuyendo. Ellos, ¿cuál será el motivo? ¿Será el mercado? ¿Será la competencia? ¿Será que los productos son obsoletos? Eso ya ellos tendrán que hacer. Entonces, la parte del análisis financiero no se mete en nada de eso. Solo en lo que tiene que ver los recursos financieros respectivos. Entonces, aquí está establecido, ¿no es cierto? Dentro de estos. Aquí el análisis financiero son parte de las siguientes responsabilidades. Preparación y análisis de la información financiera, de manera que los resultados puedan ser usados en la toma de decisiones sobre el manejo financiero de la empresa, de los recursos de la empresa. ¿Sí? Entonces, hacemos una evaluación, hacemos el análisis y vemos que cuantificando, porque esto es cuantificado, vemos que no tenemos mucho efectivo. ¿Por qué no tenemos mucho efectivo? ¿O por qué tenemos altos endeudamientos? O lo contrario, ¿por qué tenemos bajos endeudamientos? Entonces aquí hace referencia a la toma de decisiones. Otra de las características o responsabilidades del análisis financiero es determinar la estructura de los activos, ¿sí?, de la empresa. No se olviden que los activos tienen que hacer producir. Los activos deben ser productivos, es decir, que le generen ganancia a la empresa. ¿Sí? Entonces establece este tipo de activos, la calidad, cantidad, calidad de estos activos para el desarrollo de su objetivo, con la finalidad de maximizar los recursos de la misma. Asimismo, otra responsabilidad es la evaluación de la estructura de la empresa. La estructura de la empresa está en función de las fuentes de financiamiento. Hay dos fuentes de financiamiento, las fuentes de financiamiento propias y las fuentes de financiamiento ajenas. Las fuentes de financiamiento propias son el patrimonio, el capital de la empresa. Y las fuentes de financiamiento ajeno son las deudas, los pasivos de la empresa. Entonces, eso es la evaluación de la estructura financiera.
Se supone que la empresa, a través ya de sus actividades, tiene dentro de esta estructura determinar, lograr, alcanzar, son parte de sus objetivos, que se tenga dentro de la estructura financiera que el financiamiento propio sea mayor al financiamiento ajeno. En otras palabras, que el patrimonio sea mayor que el pasivo de la empresa. Eso tiene que lograr la empresa, efectivamente. Entonces entramos en esta parte del análisis financiero. Y tenemos el primero, el análisis financiero vertical. Ya, entonces ponga una empresa. ¿Cómo también se llama al análisis financiero vertical? Entonces pondrán, ¿no? Por favor. O también, ¿cómo también se le denomina el análisis financiero vertical? ¿Yo? ¿Cuál es la respuesta al análisis financiero vertical? También se le llama o se le denomina análisis financiero porcentual o estático. Porcentual y estático. Entonces, este análisis financiero es una de las técnicas más simples. ¿Sí? Por eso dice, es una evaluación estática. Entonces, hay análisis financiero vertical y estático, o porcentual y estático. Y este análisis se lo establece en forma porcentual, tomando como base una partida referente del estado de pérdidas y ganancias. Entonces, la referencia que se hace, tanto en el estado de pérdidas y ganancias como en el balance general, se toma como base de referencia a un grupo de las mismas y luego se relacionan las demás cuentas con dicho estado financiero. Entonces aquí se establece la estructura de inversión y también la estructura de financiamiento de los estados financieros, sobre todo en lo que se respecta al balance general. ¿Cuál es la estructura de inversión? Son los activos. ¿Cuáles son las estructuras de financiamiento? Los pasivos y también el patrimonio. Pues como aquí se realiza el análisis porcentual. Esto ya viene mucho más en la parte práctica que debe realizarse. ¿Sí? En el balance general se toma como partida base el total de activos, que equivale al 100%. Y las demás cuentas que pertenecen al activo tendrán un porcentaje de ese 100%. Igual en el total del pasivo y patrimonio, que va a equivaler al 100%. Las cuentas que contemplan el pasivo y patrimonio, de la misma manera tendrán un porcentaje de ese 100%. Y en lo referente al estado de pérdidas y ganancias, la partida base para realizar este análisis vertical, porcentual o estático, ¿sí? Es, en el estado de pérdidas y ganancias, es las ventas netas. O entre paréntesis, el total de ingresos. Y se va realizando el análisis de cada una de ellas. Entonces aquí se establecerá los niveles de cada una de las cuentas, pero en porcentaje. ¿Sí? Para determinar si esos valores son representativos, si esos valores son altos o si esos valores son poco representativos o bajos dentro de este análisis. Entonces, este análisis como parte de la previsión de la empresa. De la previsión de la empresa se lo efectúa
para ir, como les digo, midiendo, monitoreando cómo es el movimiento de cada una de las cuentas. Si estas van aumentando, solo tienen relación a porcentaje, o si estas cuentas van disminuyendo en relación al porcentaje con respecto a una partida base del estado financiero. Es lo que tiene que ver con este análisis vertical. Entonces aquí entraría nosotros a poder aplicar ya la técnica en sí. La técnica, los valores que se van obteniendo en porcentaje, interpretar esos valores en porcentaje, luego realizar el análisis correspondiente de cada uno de esos valores establecidos en porcentaje y llegar finalmente a establecer las conclusiones respectivas de las mismas. Entonces aquí lo que como corresponde es la parte práctica de esto. Entonces en sí lo que tiene que ver el análisis financiero, ¿sí? Es hacer la parte mecánica de cada una de estas técnicas y luego el análisis respectivo de la misma o de los resultados obtenidos. Para poder emitir una conclusión, un criterio respectivo dentro de cada uno de ellos. Entonces no tiene aquí, lo único que se establece es aplicar, como les digo, ya prácticamente sería resolver un ejercicio aplicando esto. Todos los resultados van a estar dados en porcentaje. ¿Sí? Entonces, veamos esta parte de aquí, si tenemos cerca aquí ¿dónde le tenía yo esta parte de aquí? Déjenme ver. No. A ver si tenemos nosotros. Sí tenemos. Ya. Aquí tenemos nosotros un balance general y un estado de pérdidas y ganancias. Entonces no hay mucho que decir en cuanto a la parte teórica, porque esto es práctico. Entonces al aplicar la técnica, el total de los activos equivalen al 100%, como ven aquí. Total de activos equivale al 100%. Y cada una de las cuentas que están conformando el activo van a tener un porcentaje de este 100%. Y lo que se hace es dividir el valor de cada una de estas cuentas para el total de activos. Cada una de estas cuentas vamos dividiendo una por una para el total de activos. Y luego multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Sí? Igual en lo referente al pasivo y patrimonio. El total del pasivo y patrimonio el 100%. ¿Por qué se establece así? Por la igualdad que tiene la ecuación contable. Porque el balance, ¿a qué es igual balance general? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces el total del pasivo y patrimonio, que es el mismo del activo, el mismo valor, va a equivaler también al 100%. Y las cuentas que están formando parte del pasivo y patrimonio tendrán un porcentaje de ese 100%. El mismo procedimiento respectivo. Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias, en cambio, la partida base es las ventas totales, las ventas netas totales, o el total de ingresos, si es que hablamos nosotros de una empresa netamente de servicios que puede ser, o que no tenga mercaderías.
Entonces, esto del 100% de las ventas netas. Y de igual manera, vamos relacionando las demás cuentas que pertenecen al estado de pérdidas y ganancias con el 100% de las ventas. Entonces, el procedimiento, lo mismo. Cada una de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias, a partir del costo de ventas, vamos dividiendo para las ventas netas, para el total de las ventas netas. Y luego multiplicamos por 100 para tener el porcentaje respectivo. Entonces, costo de ventas 2.688.000 dividido para las ventas totales para 4.074.000 y eso multiplicar por 100. Y luego hacemos la interpretación de cada una de ellas, el análisis de cada una de ellas y las conclusiones. Las conclusiones, que es una de las partes más fundamentales dentro del análisis. De cualquiera de las análisis, porque esto es mecánico, esto es una parte, hablemos operativa, una parte simple, mecánica, es sacar un porcentaje. Lo fundamental del análisis, como está establecido, es ver la situación en la que se encuentra la empresa, ¿sí? A través de las distintas conclusiones que se van emitiendo, que se van efectuando. La conclusión es una afirmación que establece a dónde se ha llegado, el análisis respectivo de cada una de estas cuentas. ¿Cuáles han sido las causas y cuál ha sido el efecto de esa conclusión? Sí, es que nosotros en la conclusión lo vamos a poner, la empresa está pésimamente mal. No decimos nada. Tenemos que decirlo en forma técnica. Para eso son las conclusiones. Entonces, por ejemplo, una conclusión, la empresa cuenta con un alto endeudamiento, ¿sí? Que está representado en el pasivo de la empresa. El endeudamiento de la empresa es muy alto, cuyos recursos se han destinado ya sea para, que puede ser para adquirir mercaderías o para adquirir activos fijos. Sin embargo, porque la empresa tiene dificultades para vender, no genera los recursos suficientes para poder bajar los niveles de endeudamiento. Entonces, permite esclarecer de esa manera el movimiento de cada una de estas cuentas. Entonces, eso es lo que se refiere al al análisis financiero vertical. ¿Sí? Pues de este análisis financiero vertical. Entonces, veamos algo referente a este análisis financiero vertical. Ya. Como les digo, en la parte teórica no hay mucho, ¿no? Lo que aquí se desarrolla, cada cada una de las técnicas de estas, de la parte porcentual, y lo más fundamental es el análisis y las conclusiones referente a este estado financiero. Dentro de estas técnicas de análisis financiero que tenemos, el vertical. Ya. Luego tenemos el análisis financiero horizontal. Ya, entonces aquí sí nosotros tenemos un poco más de expansión en cuanto a este tipo de análisis. ¿Sí? Como también se le denomina o se le conoce al análisis financiero horizontal. Nos hacemos la pregunta respectiva. Karen, ¿cuántas preguntas tenemos?
Ya se fue la Karen. No, dije que estoy. Con esta sería la 10. Entonces ponga por favor, ¿cómo se le denomina también al análisis financiero horizontal? Ya, entonces la respuesta se le denomina análisis comparativo o dinámico. Entonces este análisis permite, como dice la palabra, ¿no? Como su denominación, permite comparar. Comparar. Por eso es comparativo. Comparar cada una de las cuentas de los estados financieros de distintos periodos. Con la finalidad de determinar. ¿Me puede, por favor, repetir la pregunta? No la escuché muy bien. ¿Cuál Estaba entrecortada pregunta? en internet. La de cómo se le denomina el balance financiero horizontal. No es Digo, balance financiero, es al análisis financiero o el análisis horizontal. financiero. A ver, Andrea. Ya, entonces, ¿cómo se le denomina también al análisis financiero horizontal? Entonces, la respuesta era, se le denomina análisis comparativo o dinámico. Entonces, mediante este análisis nosotros comparamos, la palabra está indicando, comparamos cada una de las cuentas de los estados financieros de distintos periodos. ¿Sí? Estos periodos pueden ser anuales, pueden ser trimestrales, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales. Comparamos con la finalidad de determinar si ha habido aumentos o disminuciones en dichas cuentas. Igualmente como el análisis financiero vertical, ya se ingresa lo que es la parte práctica dentro de eso. Entonces, para lo cual aquí nosotros dentro de este análisis, como es comparativo, digo, se tiene una más clara visión de los estados financieros el momento en que se van comparando cada una de las cuentas. Entonces, dentro de este análisis, para realizar el análisis financiero, se aplican dos tipos de, o se aplican, digamos, dos tipos de fórmulas. Que son la una el valor absoluto y la otra el valor relativo. Entonces aquí hacemos una pregunta respecto a esto. ¿Cuáles son las fórmulas que se aplican para elaborar el análisis financiero horizontal? ¿O qué fórmulas se aplican para el análisis financiero horizontal? Esa es la pregunta. ¿En qué puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué fórmulas se aplican para elaborar el análisis o para realizar el análisis financiero horizontal? ¿O cuáles fórmulas se aplican para elaborar el análisis financiero horizontal? Ya estamos. Sí, sí. Ya, entonces la respuesta es, primero, valor absoluto. Así igualito copiarán, por favor. Primero, valor absoluto. Que es igual al valor del periodo actual. Que es igual al valor del periodo actual. Menos el valor
del periodo anterior de cada una de las cuentas de los estados financieros. Entonces, la primera, valor absoluto, que es igual al valor del periodo actual menos el valor del periodo anterior de cada una de las cuentas de los estados financieros. Y la segunda, valor relativo. Valor relativo, que es igual a la relación porcentual. Que es igual a la relación porcentual entre el valor absoluto, y el valor del periodo anterior de cada una de las cuentas de los estados financieros. Entonces les repito, la segunda fórmula es, ¿no? La segunda fórmula. Segundo, valor relativo, que es igual a la relación porcentual, es decir, porcentaje, ¿no? Que es igual a la relación porcentual entre el valor absoluto y el valor del periodo anterior de cada una de las cuentas de los estados financieros. Entonces, esta es la parte mecánica, ¿no? Que nosotros hacemos, tenemos aquí, del balance general, tenemos de dos periodos, tienen que ser de la misma empresa. ¿Sí? El balance general igual el estado de pérdidas y ganancias de la misma empresa y de los mismos años para poder realizar dicho análisis. Entonces, aquí tenemos el balance general. Tenemos nosotros del año 2017, 2016 de esta empresa. Entonces aquí dice la variación absoluta o valor absoluto. Entonces la diferencia entre el valor actual, que es del año 2017, el año mayor, menos el valor del periodo anterior, que en este caso es del 2016. Entonces restamos el valor del 2017 menos del 2016 y sacamos el valor absoluto. Es una simple resta. En otras palabras, el año menor menos el año mayor menos el año menor. El valor del periodo actual se le denomina año mayor menos el valor del periodo anterior, que se le denomina año menor. Colocamos aquí los valores respectivos, restando, nada más. Si ustedes le ven, aquí tenemos 117,000 menos 49,400 menos, 39,500 igual a 67,500. 15,800 menos 400, 15,400. Y así vamos haciendo esta resta tanto del balance general como también del estado de pérdidas y ganancias. Lo mismo. En cuanto a esta parte mecánica para sacar los valores que necesitamos para realizar tanto la interpretación como el análisis. ¿Sí? Y luego tenemos esta parte que aquí le ponen valor relativo, ¿no? O variación relativa, es el valor relativo. Entonces aquí se establece en porcentaje, es la relación porcentual entre el valor absoluto que tenemos aquí, este valor absoluto que hemos calculado, ¿sí? Y el valor del periodo anterior de cada una de las cuentas. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿qué hacemos aquí? Valor absoluto, por ejemplo, de la cuenta Caja Bancos.
Entonces tenemos el valor absoluto 67.500. Esto es término monetario. 67.500 dividido para el valor del periodo anterior, para el valor del 2016. 67.500 dividido para 49.500. Y eso luego multiplicamos por 100 y nos sale este porcentaje. Ok. Sí, Yo estaba viendo cómo sacar ahorita en la calculadora y me salió de otra forma. a ver, Me salió, a ver, dividí el periodo actual por el valor actual por el valor anterior. Le multipliqué por 100 y menos 100. a ver. Así es. No. Es que esto es, no estemos, hablamos de otra cosa. Esto es diferente. A ver, vamos con el valor absoluto. A ver, Diego. Valor actual. 117.000 menos el valor anterior. Estamos en caja bancos. 117.000 menos 49.500. ¿Cuánto da? 67.500. Ya, aquí está 67.500. El valor actual es el año mayor. Valor anterior es el año menor. Entonces el valor actual, año mayor menos el año menor. 117.000 menos 49.500. Da 67.500. Y así se hace de cada una de las cuentas. Lo mismo. Si aquí no hay que confundirse, hay que ver el año, hay que ver la fecha. 2017 es mayor que el 2016. Por eso es valor actual el 2017. 2016 es valor anterior. Y luego, la variación relativa. A ver, Diego. 67.500, valor absoluto. 67.500 de la misma cuenta caja bancos, dividido para el valor del periodo anterior, para el 2016. 67.500 dividido para 49.500. Y eso por 100. Nada más. Ya, ¿cuánto da eso? 136.4%. Ya, eso es todo. Y así se hace de cada una de esas. Entonces, aquí es la otra parte que es práctico, ¿no? Esto ya es la parte práctica que se lleva a cabo. Primero, estableciendo estas variaciones a través de las fórmulas respectivas. La fórmula del valor absoluto y la fórmula del valor relativo. Y hacemos de todo las cuentas del balance general. Luego, igual podemos interpretar cada una de ellas. Se hace la respectiva interpretación. Sí, acá también, de la misma manera, el estado de pérdidas y ganancias. Lo mismo, igualito. La misma recta que se establece entre el valor del periodo actual menos el valor del periodo anterior, de cada una de estas cuentas. Y asimismo el valor relativo. Valor absoluto dividido por el valor del periodo anterior. Expresado en porcentaje. Por eso es la relación porcentual. E igualmente se hace el análisis respectivo de cada una de estas cuentas. En este análisis horizontal, sí, aquí se utilizan las palabras aumento o disminución. Porque aquí vamos a comparar la cuenta la cuenta de un periodo con la misma cuenta de otro periodo. A ver qué ha pasado con esa cuenta. ¿Se ha aumentado o ha disminuido? Entonces, al establecer eso, tenemos el análisis respectivo y una vez dado el análisis, pasamos a las conclusiones. Entonces, aquí también, dentro de esto, porque necesitaríamos nosotros mucho más tiempo para poder explicar en cuánto tiempo